están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Teré. Bienvenidos a los nuevos amigos. Así que lo prometido es deuda. Hoy vamos a aprender a tejer este punto calado, que yo llamé romántico, pero que una tejiamiga me dijo que parecía un punto espiga, así que también podemos llamarlo punto espiga caladito, y lo vamos a hacer en agujas planas. La clase anterior lo hicimos en agujas circulares, yo lo apliqué a una media, y bueno, se teje igual, solo que tiene un secretito para poder que este dibujo nos quede centrado, ¿sí? Tiene puntos de equilibrio si los vamos a tejer en agujas rectas. Si lo vamos a tejer en agujas circulares, no, directamente este punto es múltiplo de 5. Así que bueno, como les digo, si los van a tejer en agujas circulares, directamente ponen los múltiplos de 5. Y si lo van a tejer en agujas rectas, tienen que poner múltiplos de 5 más 3 puntos de equilibrio. Bueno, estoy bastante resfriada, súper engripada, así que esto, que va a ser una bufanda que les iba a traer en el día de hoy, hasta acá llegó. Se los prometo, cuando la termine se los voy a mostrar. Pero bueno, yo quería igual que vieran cómo queda. Este punto se puede aplicar para un mantelito de mesa, para un repasador, pueden hacer una cartera, pueden hacer un chaleco, pueden hacer un gorrito, bueno, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es un punto que se teje súper fácil, es bien didáctico y a mí me encantó cómo queda. Bueno, así que sin más, vamos a hacer un video bien cortito, vamos a hacer una pequeña muestra. Yo la voy a hacer en esta misma aguja, que no tengo otra aguja de grosor número 3 como es esta. Y saben que lo vamos a probar en hilo, a ver cómo queda, porque ya lo tejimos en lana la vez anterior y esto también es lana. Así que bueno, vamos a ver cómo queda en hilo, vamos a tejerlo juntos y vamos a descubrir cómo queda terminado. Bueno, como les dije, vamos a montar múltiplo de 5 más 3 de borde más los puntos más 3 de equilibrio más los puntos de borde. Entonces, voy a hacer 3 motivos. Voy a montar 15 puntos. 5 más 5 más 5 son los 3 motivos de la espiguita. Más un punto de borde al principio y un punto de borde al final. Y los 3 de equilibrio. Eso me da un total de 20 puntos en mi aguja. Así que bueno, me quedo montando los puntos y nos vemos para la primera vueltita. Y vamos a empezar a tejer este punto tan bonito. Muy bien, ya tengo montados los 20 puntos de la muestra y vamos a tejer esta primera vuelta como vuelta de preparación. Y para eso vamos a tejer un punto de borde. Yo en mi caso voy a tejer un punto jersey revés. Vos podés hacer un punto jersey derecho, como cada uno esté acostumbrado. Recordad que esta vuelta es de preparación, no se cuenta como parte del motivo. A continuación vamos a tejer 3 puntos en derecho. Jersey derecho. 1, 2 y 3. Ahora subimos la hebra porque vamos a tejer 2 puntos en jersey revés. 1 y 2. Bajamos la hebra y volvemos a tejer 3 puntos en jersey derecho. 1, 2, 3. Subimos la hebra, 2 puntos en jersey revés. 1 y 2. Bajamos la hebra, 3 puntos en jersey derecho. 1, 2 y 3. Subo la hebra, 2 puntos en jersey revés. 1 y 2. Y así voy a continuar tejiendo esta primera vuelta de preparación, que son 3 puntos en jersey derecho, 2 puntos en jersey revés, 3 en derecho, 2 en revés, 3 en derecho, 2 en revés, 2 en revés, hasta que nos queden en la aguja nuestro punto de borde y los últimos 3 puntos de equilibrio. Si ustedes, si tienen más puntos, siguen haciendo esa secuencia de 3 puntos derecho, 2 puntos revés, 3 puntos derecho, 2 puntos revés, y al finalizar nos tienen que quedar los 3 puntos
de equilibrio, que van a ser tejidos en esta vuelta de preparación en jersey derecho, 1, 2, 3 y el punto de borde. Ahora sí, vamos a empezar a tejer el motivo en sí, que son 4 vueltas, igual que la anterior. Y para eso vamos a tejer primer punto, punto de borde, 3 puntos en jersey revés, los tejo como se presentan, 1, 2 y 3. Aquí tocan 2 puntos en derecho. Recordad que esta sería nuestra primera vuelta del motivo, ¿eh? La anterior era vuelta de preparación. Levanto la hebra, miro, me tocan 3 puntos en jersey revés. 1, 2 y 3. Bajo la hebra, 2 puntos en jersey derecho. 1 y 2. Subo la hebra, 3 puntos en jersey revés. Perdón por mi voz, 2 y 3. Bajo la hebra, ahora tocan 2 puntos en jersey derecho. 1 y 2. Ya se me terminaron los motivos, me quedan los 3 puntos de equilibrio y el punto de borde. En este caso se tejen, en esta vuelta se tejen en revés. Acuérdense que lo que se teje en derecho de una vuelta, en la vuelta siguiente se teje en revés. Y lo que se teje en revés, cuando giramos el tejido, se teje en derecho. Bueno, vuelta número 2, giro y de nuevo voy a tejer los puntos como se presentan. El de borde y donde haya punto derecho, lo tejo en derecho, y donde haya punto revés, lo tejo en revés. Estamos en la vuelta número 2. Bueno, esto es fácil, me quedo tejiendo y nos vemos en la vuelta número 3. Ya estamos listos para tejer la vuelta número 3 y acá sí vamos a empezar a hacer el caladito. Primer punto, punto de borde. A continuación, 3 puntos en jersey revés. 1, 2, 3. Y como cuando tejimos en circular, la magia se hace o el caladito se hace cuando tenemos los 2 puntos en derecho. Entonces bajo la hebra, tejo el primer derecho y hago exactamente lo mismo. Voy a tomar la lazada, la primera, la segunda, ahí pico y hago un punto jersey derecho. Tejo el siguiente punto en derecho y vuelvo a picar ahí abajo, ¿sí? 2 hebritas abajo, pico y hago mi cuarto punto derecho. A continuación, 3 puntos en revés, 1, 2 y 3. Bajo la hebra, tengo los 2 puntos en derecho y tejo el primero, que era el derecho cortito, pico 1 y 2 hebritas más abajo y tejo mi punto jersey derecho como más estiradito, tejo el tercer punto jersey que también queda cortito y voy con la aguja ahí donde ya se formó el huequito. Recuerden de tomar los puntos con los dedos para que no haya sorpresas. Pico, envuelvo, traigo la hebra y ahí ya tengo mi cuarto punto. 3 puntos en jersey revés, 1, 2, 3, bajo la hebra y voy a tejer en mi caso el último motivo del punto calado, que es un primer punto normal, jersey derecho normal. Ahora voy a hacer un punto jersey derecho en la hebra 1 y 2, ¿sí? Voy a picar 2 hebras más abajo en el centro, traigo mi segundo punto derecho, el tercero lo tejo normal y el cuarto lo voy a volver a sacar de ese espacio, ¿sí? Del huequito que se formó 2 hebritas más abajo. Entonces, con cuidado, pico
envuelvo la aguja con la hebra del ovillo. Ya tengo mis 4 puntos y estos son los puntos de equilibrio, porque empezamos con 3 puntos en revés y vamos a terminar con 3 puntos en revés. Dejo los 3 puntitos, 1, 2, 3 y el punto de borde. Vamos a la vuelta número 4 y acá vamos a recuperar los puntos como hicimos cuando lo tejimos en circular, y en este caso los vamos a recuperar del revés. Cuando trabajamos en circular los recuperamos del derecho. Acá lo vamos a recuperar en el revés de la prenda. Primer punto, lo paso en mi punto de borde, bajo la hebra, me tocan 3 puntos en jersey derecho. 1, 2, 3. Acá no modifique nada, así que los tejo como se presentan. Y acá, recuerden, teníamos 2 puntos, como hicimos esa lazada en el centro, terminamos con 4. Y acá es donde vamos a recuperar. Levanto la hebra y tejo los 2 primeros en punto revés, los tejo juntos y de 2 hago 1. Y lo mismo hago con los 2 próximos. Este y este los tomo juntos al revés, porque estoy del revés de la prenda, y lo tejo y hago de 2 puntos 1. La clase anterior lo hicimos al derecho, porque cuando trabajamos en circular no tenemos revés y derecho de la prenda, siempre trabajamos al derecho. Bajo la hebra, 3 puntos en revés, en derecho, perdón. Subo la hebra y voy a recuperar. Los 2 primeros los tomo en revés, los tejo juntos y ya ahí de 2 recupero y me queda 1. Y los 2 siguientes hago lo mismo, los tomo juntos al revés, los tejo en revés y ahí vuelvo a recuperar. Bajo la hebra, tejo 3 puntos en derecho. Tengo un motivo más, así que subo la hebra y recupero, ¿sí? Tejo 2 puntos juntos al revés y de 2 hago 1 y acá lo mismo. De esos 2 puntos tengo que volver a recuperar y hacer un punto jersey revés. Y acá me quedan los 3 puntos de equilibrio más el de borde. Bajo la hebra, bajo la hebra, tejo los 3 puntos en derecho, subo la hebra y mi punto de borde. Y así es como se teje en plano. Hacemos uno más. Acá ya arrancamos con la vuelta número 1, ¿eh? No tenemos vuelta de preparación, solamente la vuelta de preparación es al principio. Arrancamos con la vuelta número 1 y es punto de borde. Los 3 siguientes, jersey revés. 1, 2 y 3. En la vuelta número 1 hacíamos los 2 puntos en derecho, subo la hebra, 3 puntos en revés, bajo la hebra, 2 puntos en derecho, y esto es lo que voy a repetir hasta el final de esta vuelta. Giro y voy a tejer la vuelta número 2 y voy a hacer exactamente lo mismo. Estoy del revés de la prenda, voy a tejer los puntos como se presentan. Punto de borde, lo paso en revés sin tejer, bajo la hebra. Ahora me tocan 3 puntos en derecho. 1, 1, 2, 3. Subo la hebra, 2 puntos en revés. Acá también, no hago nada. Tejo los puntos como se presentan. La magia comienza en la vuelta número 3. Así que me quedo tejiendo los puntos como se presentan. No voy a hacer ninguna lazadita ni nada extraño. Así que nos vemos para la vuelta número 3. Vuelta número 3, estoy del derecho del tejido y acá punto de borde. A continuación me tocan 3 puntos en revés. 1,
2, 3, bajo la hebra y acá tengo los dos puntos en derecho y acá es donde voy a hacer las lazadas. Primer punto, pico 2 hileras más abajo y hago el segundo, el tercero y vuelvo a picar 2 vueltas más abajo y ahí vuelvo a hacer un aumento o una nueva lazadita. Ahora me tocan 3 en punto jersey revés, acá no hago nada, así que esté fácil. 1, 2, 3, bajo la hebra, 2 puntos en derecho, voy a hacer lo de las lazaditas. Primer punto jersey derecho, el segundo voy 2 hileras más abajo, pico, traigo y hago mi segundo punto jersey. El tercero lo tejo normal y el cuarto voy al huequito y voy a hacer la lazadita, voy a hacer el cuarto punto jersey derecho. Los revés se tejen en revés y así continúo toda esta vuelta. En la próxima, que es la vuelta número 4, estoy del revés de la prenda y voy a recuperar los puntos, ¿sí? Acá nos quedaron 4, en la próxima vuelta vamos a recuperar y vamos a tomar esos 2 puntos en revés y los vamos a tejer juntos y los vamos a volver a transformar en un puntito solo. Vuelta número 4, estoy del revés del tejido y acá es donde voy a recuperar el punto de borde, 3 puntos en jersey derecho bajo la hebra, 1, 2, 3, subo la hebra, acá tengo 4 puntos en jersey revés y son los que tengo que recuperar, entonces tomo los dos primeros, los tomo juntos al revés, los tejo juntos y ahí de 2 hago 1. A continuación repito, tomo los dos puntos en revés, los tejo en revés y los recupero. Bajo la hebra me tocan 3 puntos en jersey derecho. Y así, en esta vuelta número 4, voy recuperando para tener los puntos originales. En la vuelta anterior hice aumento con esas dos lazaditas y en esta lo que hago es volver a recuperar los puntos que tengo en mi tejido desde el principio. Bueno, ¿qué tejerían con esto? A ver, vamos, ahora ya lo doy vuelta y vamos a ver. Se teje bastante rápido, ¿eh? Yo pensé que se me iba a trabar más con el algodón, pero no, resbala bastante bien, se teje bien. ¿Qué se les ocurre hacer con esto? Acá estamos en primavera. Ya se me ocurrió algo. Una mantita de bebé de verano. Miren qué lindo sería con este punto tejer una mantita para un bebé. Súper delicado, fácil de tejer porque no hacemos lazada, no necesitamos de aguja auxiliar, así que, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Una mantita de bebé les gustaría? Bueno, perdón por mi voz, la verdad que no quería dejar de pasar, así que bueno, estoy un poquito pum para abajo, pero bueno, les prometo que la semana que viene voy a estar mejor. El sábado sale un nuevo tutorial que grabé la semana pasada, así que si el sábado me ven un poquito con más ánimo es porque ya lo tenía grabado con anterioridad. Así que bueno, me quedo tejiendo mi muestrecita. Me gustó, me parece que me gusta más en hilo de algodón que en lana. ¿Qué dicen? Se nota más, me parece. Bueno, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Después me cuentan si van a hacer algún proyecto, qué van a hacer. Mantita de bebé, me parece que sale, ¿eh? Así que bueno, gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero haber sido clara, que lo tejan y que me comenten. Nos vemos el sábado. Besito.